Los gemelos nacen producto de la división del cigoto y originando a dos embriones que externamente son tan idénticos y fácilmente confundibles, pero que internamente son tan diferentes que la posibilidad de diferenciar ambas partes es muy alta. Este truco funciona para quienes logran ver a través de los ojos, pero para alguien que no puede hacerlo, no solo sirve con aprender el sistema braille o trabajar constantemente en el sentido del tacto, sino que también a confiar de lo que sus pensamientos perciben y encontrar la diferencia que inclusive una persona con una visión normal no puede observar. Bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo video de GLX y el día de hoy tengo el placer de hablar de Pluto, la primera serie de Nantan Film que nos llevó a explorar varias materias importantes y esenciales que van más allá de lo que vemos en nuestro universo. Si les gusta este tipo de videos, agradecería de corazón que lo apoyaran dejando su like, lo compartan y si aún no lo están, que se suscriban a este canal y o activen las notificaciones. Ahora sí, sin nada más que comentar, empecemos. Pregunta: ¿qué hace una repartidora de comida entrando a una boda? La respuesta es que esa repartidora, Aeon, no era nadie más y nadie menos que la hermana gemela de la novia, Wabum, quien intercambia votos con su ahora esposo, Paul. Hasta aquí se produce lo que parece una boda habitual más, hasta que Wabum le cita a Aeon en privado para que le devuelva el favor que le debía cuando intercambiaron lugares hace años. Debido a que está a punto de irse a su luna de miel, le pide que finga ser ella para que termine el amorío que tuvo con un amante en secreto, algo que Aeon no quiere hacer. Sin embargo, esa decisión podría terminar cambiándose cuando es notificada junto con su abuela que Wabum tuvo un accidente automovilístico que provocó que Paul lamentablemente falleciera y ella terminara en coma. Tras este suceso, una de las primeras personas en enterarse es Jan, una amiga de su hermana, quien explica más a detalle sobre quién era ese amante secreto, dándole su dirección y su nombre, Mei. Con esos datos, Aeon va allí fingiendo ser Wabum a cumplirle el favor, llevándose 3 sorpresas en el proceso. La primera era que Mei es alguien con mucho dinero. La segunda era que es mujer. Y la tercera era que es ciega. Vaya lío en el que se había metido porque, por una parte, ahora tenía que ser Wabum para los sentidos de Mei. Pero, por otra parte, no podía creer que su hermana haya salido con una mujer ciega a tal grado de sentirse mal por ella, y más cuando le cuenta que llevaban juntas desde hace tiempo, el cual ha sido diferente desde que perdió la vista. Aunque es por la forma en la que la cuida tras sufrir un pequeño percance que la hace cuestionar sobre cumplir ese favor. Para eso, le pide ayuda a Pang, su amiga de toda la vida, quien le dice que no se fíe de ella por su ceguera y hasta le plantea la teoría que podría estar fingiéndola para hacerla sentir mal. Por esas circunstancias es que decide continuar interpretando a su hermana y conocer más a profundidad a Mei, sobre todo cuando le notifican que Wabum podría quedar en estado vegetativo para siempre. Con lo esencial para continuar con su acto, Aeon regresa a casa de Mei donde consigue más información a través del anillo que llevaba puesto. Cuando pelearon la última vez, ella le pidió que se fuera de su vida pensando que la odiaba, pero ahora que sintió el anillo en su dedo, le pide que nunca más se vuelva a alejar. No obstante, ese conflicto solo era uno más que tenía que afrontar porque otro conflicto se gestaba producto de ese accidente. El conflicto familiar, porque siempre le quedaba claro que para su abuela, su nieta favorita era Wabum. Por eso es que, con ese resentimiento, acepta estar con Mei. Y tanto se adentró en el mismo que se olvidó que estaba siendo otra persona, la misma que Mei le dice que nunca dormían juntas, pero que sintiendo que algo dentro de ella no estaba bien, deja que esa noche sea la excepción. A pesar de eso, a la mañana siguiente, Jan le llama diciéndole que el accidente pudo haber sido provocado porque alguien le llamó a Paul repentinamente y ocasionase que él y Wabum salgan antes de tiempo. Con esa información, se le viene a la cabeza lo que le dijo Pang en su momento, planteándose la hipótesis de que Mei estaba fingiendo su ceguera y la considera como la autora intelectual de lo que le pasó a su hermana.
Ya en la comisaría, la oficial Pym le muestra el número de la persona quien llamó a Paul, pero su superior las interrumpe diciendo que, por favor, no indaguen en el caso y ocasionando, de manera indirecta, que las sospechas hacia May se acrecienten, y más cuando la ve con Tom, su primo, a quien nunca le permitió conocer porque él era el nexo que tenía con sus padres, los cuales, según su perspectiva, se avergonzaban de tener una hija ciega, pero también revelando que ella era abogada y tenía la intención de presentar una ley que facilite los recursos para personas discapacitadas. Con esa información, regresa a hablar con Pang, quien, además de mantener su teoría sobre la ceguera de May, le recuerda que no olvide que está en los zapatos de Boom y debe actuar como tal. De esta forma, continúa con dicho rol ahora de paseo en un bus de transporte público, siendo testigo en primera persona de la falta de empatía que tiene la ciudadanía con los discapacitados. Pero eso más se nota en plena vía pública cuando Pang la jala para comprobar su teoría, dejando a May expuesta ante todos los peligros que ocurren en la calle para una persona ciega como ella. Y sí, lo volveré a decir, para una persona ciega como ella, porque ese jaloneo fue prueba suficiente para dictaminar que May no estaba fingiendo su ceguera. Entre tanto, Jan quiere averiguar más a fondo el accidente de Waboom y se mete en la comisaría para buscar pruebas, pero es atrapada por Pym, quien, en vez de reportarla, le proporciona más información, la misma que se la da a Ion. Las personas detrás del encubrimiento son los padres de Paul, quienes eran dueños de la aerolínea donde Waboom trabajaba, y eso se debía a que Paul se encontraba en estado etírico al momento del accidente, pero que se iban a encargar de los gastos médicos de Waboom mientras se encuentra en coma. De esta manera, la propia Jan le dice que mejor le diga la verdad a May sobre quién es en realidad, pero eso lo deja de lado cuando la acompaña al planetario donde le gustaría poder observar a Plutón, el que alguna vez fue considerado como un planeta, al identificarse con él por haber perdido algo que los demás todavía tienen. Pueda que eso haga enternecer a cualquiera, pero para Ion eso sería ahondarse más en una situación que no le corresponde y que no desea continuar por su estabilidad emocional, por lo que decide decirle la verdad a May, aunque eso podría esperar cuando la llama para pedirle ayuda con unos bichos que se metieron en su casa, mostrando otra diferencia entre las hermanas, porque ella tenía entomofobia, o sea, miedo a los insectos, y no teniendo de otra que mostrarse valiente para ahuyentarlos, objetivo que cree haber cumplido hasta que ve a una polilla dirigiéndose hacia ella que, en el afán de esquivarla, más allá de lo que pasó, Ion tenía la intención de parar con esto de una buena vez, intención que no pudo hacer por la buena voluntad que tenía May hacia ella, a la par de ser notificada por su abuela que la condición de Waboom ha ido de mal en peor. Pero si la vida te puede terminar dando sorpresas, es la misma a la que les pasó a Jan y Prim al descubrir que las dos viven en el mismo edificio, y más en el intento de Prim de ayudarle a Jan a entrar a su departamento que... Solo diré que aquí nació algo a tomar en cuenta. Volviendo a nuestro enfoque principal, con la condición de Waboom volviendo a ser estable, se reaviva el conflicto interno de Ion con su abuela, que siempre le dejaba de lado por preferir a su hermana, y encontrando su refugio en la buena voluntad de May. Sin embargo, por más que las palabras de May la ayuden a tener algo de karma consigo misma, el cargar con una cruz tan grande siempre va a pesar enormemente, y hasta te hace decir cosas que pueden herir de muchas maneras. คนไม่ดีแบบไอ้น่าจะเป็นแทนมันใช่เวลาประชดประชันไหมฮะถ้าจะพูดจาแบบนี้กลับไปเลยไป Eso sí, siempre hay que recordar que hay algo llamado paciencia, que puede ser aprovechada como pasó aquí cuando su abuela le pide que nunca más vuelva a decir esa ridiculez porque también es su nieta y no quiere que eso le pase a un ser querido como ella. No obstante, lo que Ion creyó que sería su refugio también se terminaría convirtiendo en un campo de guerra cuando conoce a los padres de May, o debería decir al estricto padre de May que, además de ser machista, también era homofóbico. Aunque también eso le permitió entender que la misma May también necesitaba de un refugio para desahogarse ante el cruel patriarcado que le toca vivir, y para eso la tiene ella, solo que siendo una persona que es igual por fuera y diferente por dentro.
Aún así, la lleva a tener un grato momento al llevarla a pasear en moto, pasando por llevarla a comer en la calle y hasta inclusive recibiendo su respaldo como abogada defensora cuando alguien se quería pasar de lista con ella. Todo estaba yendo muy bien hasta que se encuentra con Kosol, su exnovio, pero lo que llama más la atención aquí es el sonido de su moto que asusta a Mei, quien le pide que se regresen a su casa. Tras dejarla, se reúne tanto con Pang como con el propio Kosol, a quien por cierto Pang le contó sobre su actual puesta en escena, para organizar la visita a Ben, un amigo con el que siempre andaban juntos hasta que un energúmeno detrás del volante lo embistió a alta velocidad, dejándolo parapléjico de por vida, cosa que Ayon no puede hacer por el compromiso de interpretar a Boom, tanto que llega a confesarles que está sintiendo algo por Mei, para sorpresa de Pang, y con el mismo Kosol dando también su argumento de que le diga la verdad antes de que quizás recupere la visión. Pero esperen un momento, ¿por qué esto le sorprendería a Pang? Para empezar, vamos por partes. Pang tiene una novia que resultaba ser Pim. Sí, esa Pim. Pero sentía que su relación con ella era monótona, hasta aburrida se podría decir. Y es a partir de aquí que entenderemos aquella reacción, porque mientras que Pim se va a hacer unas compras, donde se reencuentra con Yang, quien le dice que es tarotista y que puede contar con ella, ya sea para leerle las cartas o cualquier otra cosa, Ayon le hace una visita a Pang para comentarle que quiere ser escritora, redescubriendo un talento que tanto le gustaba gracias a que Mei le comentó que le gustaba la literatura. Esto, en vez de alegrarla, la incomoda porque le termina confesando que desde siempre estuvo enamorada de ella y que esperaba formar una pareja con ella, solo que nunca se atrevió a pedírselo porque era heterosexual. O bueno, eso pensaba hasta que Mei entró en su vida y todo cambió. Eso debe de ser muy doloroso. Pero mucho más doloroso resultó ser esto para Pim, quien presenció esta desgarradora confesión de quien creía que era su alma gemela, quebrándose a más no poder. Sin embargo, esa no sería la única revelación que descubriríamos aquí. ¿Recuerdan cuando Mei se asustó al escuchar la moto de Kosol? Bueno, eso se debía a un motivo que todavía le cuesta procesar. Resulta que ella era la abogada del energúmeno que dejó a Ben en silla de ruedas de por vida. Y no porque sea algo que le pidiese hacer por ley, sino que era un encargo por parte de su padre al ser hijo de un amigo suyo, quien encima le pone la condición de hacer que la balanza se inclinase a su favor a cambio de dejarla en paz con Wabum, cosa que terminaría haciendo muy en su contra. Y ese precio lo pagaría injustamente porque fue atacada por alguien con casco, a quien no pudo verle el rostro, pero sí escuchar el sonido de su moto, el mismo que era idéntico al de Kosol, y por eso asume que su agresor fue él. Cambiando de tema, Ayon vuelve a visitar a Mei, ahora con una rosa en la mano, encontrándose con Tom, quien le dice que alguien más venía a verle, y ese alguien resultaba ser Ploy, su primera enamorada. Y eso le produce un choque social porque, mientras Ploy tenía la pinta de tener todo el mundo en sus manos, ella a duras penas lidiaba con su vida y hacía el esfuerzo extra de ser Wabum. Pero eso no le importaba a Mei porque nunca paraba de dejar bien en claro con quién quiere estar. Aunque claro, no todo el mundo piensa como ella, o si no pregúntenle a Ploy, quien llegó a menospreciarla antes de irse. Ese debe de ser de los golpes más fuertes que se reciben. Pero ¿qué se puede hacer? ¿Estar con la cabeza agachada o levantarse y demostrar lo contrario? Pues eso último es lo que hace Ayon, quien usa la laptop de su hermana para empezar su viaje en la literatura. Un camino extenso, pero abierto ante cualquier posibilidad de ir mejorando con el tiempo. Muy contrario a lo que sucede con Pang, quien, estando en el mismo café donde se conoció con Pim, en vez de recordar los bellos momentos que tenían, se cambia completamente el panorama cuando es precisamente allí que decide terminar su relación, alegando que no podía seguirle ocultando sus sentimientos hacia Ayon. Situación que se lo termina diciendo a la propia Ayon, pero no con el fin de intentar que se fije en ella, sino con el de sumarse al tren de Yang y Kosol sobre que sea sincera con Mei de una buena vez porque ยิ่งมึงโกหกมากเท่าไหร่มึงก็ยิ่งพูดความจริงยากมากขึ้นเท่านั้น Pero hasta esperar a que esto llegue a ocurrir, Ayon le hace escuchar un fragmento de su primer trabajo literario, destacando el potencial que tiene, aunque le pide mejorar un poco en la composición de su historia para que se sienta de la misma forma que cuando está comunicándose con ella. Por tal motivo, decide ayudarla de una forma peculiar. Hace que esté completamente desnuda en una tina mientras la relaja como si de un spa se tratase, para que su trabajo sea más disfrutable.
Dicha técnica funcionó, lo suficiente como para recomendarle que vaya subiendo cada avance en un blog para que llegue a más personas y así seguir creciendo poco a poco. Desafortunadamente, la realidad vuelve a impactarle cuando su abuela se entera que su bachillerato es falso y no teniendo de otra que revelarle que dejó de estudiar en su momento para ponerse a trabajar y que el dinero que ganaba iba destinado para sus gastos médicos, a los gastos de la casa y en la educación de su hermana, a la par de contar con un bachillerato legítimo que recién pudo obtener hace poco cuando las cosas mejoraron, pero que de nada le serviría todo ese esfuerzo y sacrificio que hizo si su propia abuela nunca lo iba a valorar, llevándola a recurrir al cariño de Mei para desahogarse y siendo aconsejada con que no hay nada malo en que las cosas hayan sido muy diferentes. Lo que importa es lo que aprendemos de ellas para entender quiénes somos y a dónde queremos llegar. Con esa motivación va al hospital y, junto con una Wabum todavía en coma, se sincera sobre que quiere ser escritora y encaminar su vida de una forma más honesta posible, recibiendo el apoyo de su abuela. Sin embargo, al poco rato observa a Mei junto con Ploy en el mismo hospital debido a que la estaba acompañando a su chequeo médico, el cual no muestra avance alguno y ocasiona que no quiera estar presente en la inauguración del restaurante de Ploy sin importar que este sea un proyecto compartido. Bueno, eso se debe a que hay una cosa que Mei odia en la vida, y es que la gente sienta lástima por ella, sobre todo con su ceguera, algo que sintió en primera persona tras el ataque sufrido que le provocó su discapacidad, sobre todo cuando recibió la visita de sus amigas donde tuvo la sensación de que la estaban hostigando. Por tal motivo, ahora es Ayeon quien la quiere ayudar y, para eso, Pang le sugiere que empiece con creer en sí misma de igual manera que hizo que ella lo hiciese también. Y con ese propósito, tanto la propia Pang como también Jan la ayudan a decorar el lugar donde planea poner en marcha su plan que incluye una banda en vivo. ¿Por qué se preguntarán? Porque alguien dijo que la música debe ser reproducida con la mente al abrir la puerta a sensaciones de claridad y darle paz al conectar lo que se escucha con el estado de ánimo que, en este caso, sería la libertad, lo suficiente para pedirle a que vaya con ella al evento de Ploy. De esta manera, inicia este hermoso viaje, solo que no sería uno tan placentero como parece ser porque... แล้วแกจะบอกว่าแกรู้เรื่องที่เขาปลอมตัวเป็นอบอุ้มเมื่อไหร่ ¿Cómo así? Bueno, lo único que puedo decir, por el momento, es que Ton le avisa el accidente de Wabum apenas ocurrió y que quedó en coma, pero cuando lo notificaron tiempo después que Wabum la estaba esperando, decide actuar como si nada hubiera pasado. Un acto que sigue manteniendo ahora que llegó al restaurante de Ploy, donde las dos viven en carne propia lo que tanto odian, la indiferencia social y la lástima por discapacidad, tornándose aún más grave cuando Ayeon escucha a las amigas de Mei hablar pestes de ella e intenta desenmascararlas, solo para ser alejada por la propia Mei para no empeorar más este lío. Pero su terquedad no la deja tranquila y decide hacer justicia con sus propias manos al provocar un humo en la cocina de Ploy que la alerta a ella y a las susodichas estas en el momento exacto que se prenden los aspersores contra incendios para empaparlas completamente. Todo mientras Ton llama a Mei para decirle que todavía no diga la verdad por el descubrimiento de que su atacante era el mismísimo Kosol. Con eso en mente, le plantea la pregunta sobre si sus amigos la podrían odiar de la misma manera que las suyas hace instantes, a lo que le responde con que solo lo harán si ella hizo algo malo. Sin más que hacer, las dos se van preparando para la inauguración hasta que la abuela de Ayeon le pide que vaya junto con Jan a recoger las pertenencias de su hermana en casa de Paul, cosa que no puede hacer por obvias razones y decide mandar a Pang en su lugar. Y eso es tanto ahí que Jan suelta una revelación muy importante porque fue testigo de cómo Wabum se encontraba tan distante de Paul a días de su matrimonio como que no quería estar allí, o debería decir que no quería estar con él. Pero volviendo al presente, Mei se termina presentando en la inauguración junto con Ayeon, donde, para empezar, hace que tanto ella como sus amigas se disculpen mutuamente por sus acciones del día anterior, para así formar parte de esta ceremonia hasta que se va la luz. Y, estando en plena oscuridad y con niños presentes también, las dos deciden sacar el mejor provecho de las circunstancias que contando un cuento con sombras en las manos que tiene un cierto parecido a esta historia que estamos viviendo. Y es algo tan hermoso que hasta la misma Ploy reconoce cómo ellas saben compaginarse para sacar lo mejor de sí. Con el evento terminado y ya en la privacidad de su habitación, Mei le confiesa que el estar a su lado la hace querer ver de nuevo. Un gesto que inicia siendo inofensivo, pero que pasa a convertirse en un encuentro íntimo de a poco, y pudo haber seguido de no ser porque le mencionó que se enamoró de ella a primera vista, que se frena
y decide abandonarla para irse merodeando por ahí con unas cervezas en la mano, que pudo terminar mal de no ser porque Tom la encuentra y la regresa de vuelta con May. Es más, es producto de su borrachera que termina soltando esto. อยากเป็นอุ้มแหละ A la mañana siguiente, todo parece haber vuelto a la normalidad, con Ayon descubriendo un talento especial de May al verla pintar de una manera única que solo puede ser entendida con el uso del tacto. El mismo que le enfatiza con el latido de su corazón, pero también el mismo que intenta evitar regresando de vuelta a su casa. Naturalmente, la intuición de May entra en escena y le pide a Tom que averigüe qué pudo haberle pasado entre la ceremonia y el regreso a su habitación, tardándose poco tiempo en hacerlo porque descubre que la causante de todo esto era Ploy, quien, cuando estaban charlando juntas sobre el primer amor de May, se le olvidó que estaba frente a Ayon y no ante Wabum. Aguarden, ¿qué pasó aquí? ¿Cómo es eso que sabe de las hermanas gemelas? Bueno, creo que ya llegó el momento de contar cómo es que las cosas se iniciaron. Todo pasó hace unos años, durante la etapa del colegio, cuando una indefensa May fue víctima de bullying a tal grado que estuvo a punto de ser golpeada hasta que fue rescatada por Wabum. Y aquí es donde las cosas cambian porque, en realidad, quien la rescató fue Ayon, debido a que horas antes ocurrió ese ahora infame intercambio de lugares. Aquel cuyo favor a pagar hace que la propia Ayon ya no quiera seguir fingiendo que es su hermana y le confiese todo a su abuela, solo para terminar descubriendo que ella sabía de la relación de Wabum con May, desde el momento que se inició hasta llegar a un punto considerado como de no retorno, y lo único que le pide es que, sea cual sea la decisión que tome, se enfrente a las consecuencias. Pero esa es solo una parte más de este rompecabezas, porque la otra parte la tiene May en su interior. Cuando Wabum se enteró que ella sería la abogada del causante de la tragedia de Ben, y complicándose aún más cuando, tras terminado el caso, la culpe del suicidio de la madre de Ben como consecuencia de su acto de injusticia. May trató de justificarse alegando que aceptó dicha labor como una muestra de que podía defenderla de la misma forma que ella la defendió hace años. Esa confesión hace que el carácter de Wabum cambie radicalmente y se vea más evidente tras su ataque, cuando decide dejarla a su merced de una forma tan fría y cruel, mientras le decía que era Ayon quien la rescató en realidad y que su ceguera era el castigo de sus malas acciones. Un castigo que parecía estar cerca de terminar cuando empieza a recuperar poco a poco la vista. Ahora, me gustaría que dejemos de lado este drama por un momento y vayamos a otro que no se ha mencionado desde hace tiempo. Tras su rompimiento con Pang, Prim quiso encontrar algo de estabilidad con la ayuda de Jan. Con el tiempo, esa ayuda empezó a florecer de tal manera que las dos como que deciden empezar una relación y vivir juntas. Tanto es así que Jan quiere darle un toque de naturaleza con unas plantas y llama a una florista para que la ayude. Y adivinen quién era esa florista. Por sorpresas de la vida es que Pang y Prim se reencuentran en situaciones adversas, con Pang estando soltera y Prim y Jan juntas como pareja. Mejor volvamos al enfoque principal cuando esa incertidumbre de Ayon la lleva a volver a estar con May, pero que en ese instante se encontraba fuera de casa. No obstante, aprovecha esa ausencia para que le cuente vía telefónica sobre la historia de su primer amor, y es en ese instante que empieza a verlo todo claro. Resulta que ese intercambio de lugares con Wabum no sería tan infame después de todo, porque le permitió recordar que había rescatado a una niña de un ataque de bullying, la misma que terminaría siendo May, con la que ahora quiere tener una relación sincera, aunque quedaría por ver qué ocurrirá primero, si es Ayon confesando quién es en realidad o es May diciendo que está recuperando la vista. Ahora, hay que comentar el por qué May no se encontraba en su casa, porque había un motivo para eso, y era uno que esperaba tanto hacer. Además de denunciar al tipo que en su momento defendió, ya saben a quién me refiero, denunció también a su propio padre por afectación al servicio y, para rematar, y con Ayon presente, นั่นไม่ใช่เพราะว่ามันทำให้เมย์ตาบอดแต่มันทำให้พ่อตาบอด
Una Aeon que no vino con su moto, sino con una minivan campera, la cual quería utilizar para estar al aire libre como el primer momento juntas a su revelación, pasando una hermosa tarde en contacto con la naturaleza. Hasta llegada la noche donde le regala un collar de Plutón, con una parte que tiene la forma de un corazón, símbolo de que le está entregando su amor a través de un planeta que, aunque ya no está a la altura de otros renombrados, sigue en su propia trayectoria por el espacio como si nada, y siendo la antesala para la consagración de dicho amor que, por el amor de Dios, señora, ¿cómo se le ocurre interrumpir un momento tan hermoso como este? Oh, era por eso. Tal y como lo acabamos de ver, Wabum despertó de su coma y lo primero que hace es... Con ese dato logra ubicar a Aeon a la mañana siguiente para decirle de este problema que acaba de acontecerse, sumado a que no tiene recuerdo alguno del día de su boda, siendo algo irónico porque se había planteado muchas veces dejar de ser Wabum cuando ella estaba en coma. Y ahora que está viviendo el mejor momento de su vida, su hermana despierta y se ve obligada a terminar con esta interpretación. Y con esa resignación es que va a visitarla para ver con sus propios ojos la preocupación que tiene por Mei. Preocupación que llega a oídos de la propia Mei porque esa preocupación soltaría una revelación más cuando Jan le confiesa a Pang que Wabum le pidió a Aeon que fingiera ser ella para terminar, entre comillas, con Mei porque pensó que así las dos se conocerían, contándole toda la historia del primer amor que nosotros ya sabemos y concluyendo que, de recuperar los recuerdos de horas antes de su accidente, su situación se podría complicar. No obstante, mientras era cuidada por su hermana, Wabum le confiesa que Mei fue la abogada del damnificador de Ben, por lo que va a verlo y es allí que las revelaciones seguirían, porque el propio Ben le comenta que Mei ha estado cubriendo todo su tratamiento, algo que odió en un inicio, pero que luego aceptó convencido por el propio Kosol tras el acto de venganza que hizo en nombre de Aeon. ¿Y a qué se refiere con eso? ¡Ay Dios! Agárrense porque esto es fuerte. Tras presenciar que la justicia les falló y que la madre de Ben se haya matado, literalmente, como consecuencia de eso, una iracunda Aeon expresó que le gustaría saber quién era la abogada de ese infeliz para hacer que sintiera toda su impotencia. Algo que no podía hacer para evitar más líos con su abuela, pero que Kosol sí pudo hacer porque, bueno, creo que ya sabemos qué terminó originando eso y cómo Aeon ahora se estaba lamentando tras saberlo. Y considera que lo mejor es ya parar con esta mentira. Aunque, ¿cómo hacer que ya no siga adelante cuando sucumbe ante el cariño que le transmite Mei? Porque esas pantuflas solo evidencian la poca fortaleza que tiene frente a ella y que siga extendiendo más su agonía, optando mejor por irse. Dejando sola a Mei, que despierta la mañana siguiente con una gran mejora en su vista, la suficiente para ver que... A quien tiene enfrente no era Aeon pretendiendo ser Wabum, sino que era la verdadera Wabum. Y esto se debe a que Aeon le contó de lo que pasó entre ellas mientras estaba en coma a medias, porque no le contó muchas cosas importantes como el trato de terminar con ella o lo ocurrido en la minivan. Algo que pensó que funcionaría, pero que terminó siendo todo lo contrario porque era imposible engañarla con todo lo que sabía. Por eso es que cita a Kosol para buscar una explicación a este cambiazo y recibiendo como respuesta que se enteró que era la abogada del causante del fallo judicial contra Ben y sienta culpa de que su impotencia ocasionara el ataque y consecuente ceguera a su persona. Culpa con la que quiere hacer un último acto al dejarle una rosa en su puerta antes de marcharse, siendo vista por Mei. Repito, siendo vista por Mei, quien la detiene y pide algo que ahora es más importante que nunca: sinceridad. Aquella con la que Aeon le pide perdón por ocasionarle su ceguera. Aquella con la que Mei reflexiona al entender las tristes consecuencias de estar en el lado incorrecto de la justicia. Y aquella con la que las dos deciden empezar desde cero, siendo quienes verdaderamente son. Con una Wabum que lo presenciaba en la distancia tras técnicamente hacer que Jan le cuente toda la verdad de lo que pasó mientras estaba en coma, y reflexionando que ha actuado como una cobarde desde que supo que Mei siempre tuvo ojos para Aeon, y creyendo que la mejor solución sea haberle mandado a terminar con ella para que así se conozcan en simultáneo que huía en su luna de miel con Paul.
Dios mediante, era el turno de Mei de presenciar una cara distinta de lo que fue su peor acto como abogada cuando fue junto con Aion y sus amigos a visitar la tumba de la mamá de Ben, a quien le pide perdón, mientras decide no mandar a Ko-Sol a la cárcel por haberla atacado y, en cambio, quiere que él se encargue de una ONG que quiera hacer con el fin de ayudar a personas discapacitadas que se encuentran en situación de desamparo, como lo es el caso de Ben. Con esas paces realizadas, era el turno de volver al escenario donde todo inició para hacer las correspondientes presentaciones mutuas. เราไออุ่นเองสมัคร เรามีเท่านี้ Y luego presenciar el universo, y de allí a... No miren esto, niños. No es apto para ustedes. explorar su propio mundo, si saben a lo que me refiero. Pero lo que pasa después nos aparta de ese aspecto porque, tras sentir las tensiones que hay entre Pim, Pang y Yan, las tres deciden tener una definición clara de sus emociones a través de... Quiero parar el video por un rato para manifestarles lo que va a pasar. Cuando yo vi esto en su momento, me quedé muy sorprendido porque nunca se me pasó por la cabeza que terminase siendo de conocimiento público. Así que, si aún no lo han visto, les recomiendo mucha discreción. Gracias. Besos entre sí. Primero Pang y Prim. No pasó nada. Luego Pim y Yan. Pasó algo que nunca debería de pasarle a nadie. Y después Yan y Pang. Bueno, no hace falta decir que el tiempo lo dice todo. Mejor seguimos. Con la llegada del primer libro de Aion en sus manos, Mei recibe un mensaje de Wabun diciéndole que la va a llevar a pasear. Pero es estando en el carro donde el ambiente se pondría tétrico cuando le revela que ya sabe todo y que irían a un lugar donde estarán juntas por siempre, asustándola tanto que le manda su ubicación a Aion para que no la pierda de vista. Ese lugar terminaría siendo un muelle y con un Aion presente les explica cómo ella vivió esta historia que la ha estado destrozando. Con la revelación de que el primer amor de Mei fue su propia hermana gemela, la parte del amor que había en su corazón se quebró a tal nivel que no quería saber nada de la persona con la que desperdició su ilusión. Por lo que, tras su ataque, decide dejarla a su merced de una forma tan melancólica y vacía, mientras le decía que era Aion quien la rescató en realidad y que su ceguera era el castigo de sus malas decisiones. Todo mientras aceptaba casarse con Paul, cuya propuesta se realizó en ese mismo muelle que se encontraban todas ahora, porque era el mismo lugar donde le dio el sí a la única persona que la amó de verdad y la única que lamentablemente ya no está a su lado porque en su interior sabía que Mei todavía habitaba en la mente de su esposa, llevándolo a una espiral en caída del que nunca salió. Por eso es que le deja todo en manos de Aion. Si escogía estar de su lado, las dos olvidarán que Mei formó parte de sus vidas, pero si escogía estar del lado de Mei, nunca más la volvería a ver. De esta manera, con el dolor de su corazón, escoge estar del lado de... เขาไม่เคยไม่เลือกกันเลยนะอุ้ม ¿Y ahora qué? Honestamente no me corresponde a mí decirlo. La decisión está tomada y lo único que queda por hacer es empezar de cero y continuar, aunque las consecuencias tengan que ser muy dolorosas. Ha pasado un año y vemos que las cosas han cambiado para bien. Aion ha estado publicando cada vez más libros como para que sean cada vez más reconocidos, mientras que la condición mental de Wabun ha ido mejorando considerablemente como para que vuelva a depender de sí misma, y el vínculo entre las hermanas se ha ido estabilizando. Pero para Mei, si bien nunca dejó de estar del lado correcto de la ley ni de perder contacto con Ben y Ko-Sol, no ha sido para nada fácil estar tanto tiempo alejada de Aion, aunque alguien alguna vez dijo que no hay mal que dure 100 años. Y se empezarían a labrar los caminos para su retorno cuando Ton le pasa el último libro de Aion, cuya historia está inspirada en aquel bello momento que vivieron.
Además de que entabló contacto con Wabum, sí, lo oyeron bien, quien le confiesa que, para su hermana, este año ha sido muy difícil por haber tenido que sacrificar su romance, y tenía pleno conocimiento de cómo había sido este año para la propia Mei gracias al todavía vínculo con Ben y Cosol, que le pide que termine de leer dicho libro para así encontrar lo que sería la mejor solución para todas las partes. Entre tanto, Prim le hace una visita a Jan y Pang para agradecerles por ese descubrimiento que le hizo ver que todavía esperará por esa persona especial que se ha de encontrar en algún lugar. Mas no sería ninguna de las dos porque ese mismo descubrimiento las hizo ver que esa conexión que tenían era pura y sincera como para seguir estando juntas hasta la actualidad. De esta manera, llegamos a la firma de autógrafos de Aion, donde recibe muchos cumplidos por su trabajo de parte de conocidos y demás personas, hasta que llega el turno de... นิยายสนุกมากเลยค่ะ แต่ฉันคิดว่าคุณควรเปลี่ยนตอนจบนะคะ Mientras encontramos la solución que dejó Wabum. Es muy tarde para cambiar la historia, pero hay mucho tiempo por delante para escribir una nueva. Una que, por su parte, pueda que tenga a Cosol de coprotagonista, pero que en la de Aion, su coprotagonista original volvía a recuperar el rol que le corresponde sin impedimento alguno, y con muchos capítulos todavía para ser escritos. Algunos que hacían memoria a los vividos tiempos atrás, otros que eran nuevos a medida que el tiempo avanzaba, y unos terceros que nadie absolutamente se los esperaba, como el que vive Mei cuando empieza a recibir mensajes motivacionales de su propio padre, algo que asume no es normal por el carácter altanero que tiene, y decide verlo. Siendo una sorpresa increíble al ver que estaba completamente cambiado. Ya no era ese don prepotente y soberbio, ahora era una persona más bondadosa, amable y sobre todo, humana. Quizás Mei no lo sabía cuando le mencionó aquellas últimas palabras antes de volverlo a ver, pero han tenido una fuerza tan indescriptible hasta para incluso la propia Aion que empiezan a aceptar sus gestos con mucho cariño. De esta manera, tengo que anunciarles que esta historia ha llegado a su fin, con una conclusión que rememora al principio, solo que con una visión más clara y prometedora de todo lo que ha sido esta exploración, en donde vimos el lado de la ilusión y el lado de la decepción, el lado de la alegría y el lado de la tristeza, y el lado bueno y el lado malo de este universo que nos rodea, donde nosotros somos los que decidimos hacia dónde ir y enfrentar las adversidades de dichos caminos para no tener el final que deseamos, sino para tener el final que nos merecemos. Hasta aquí el video de hoy. En primer lugar, mis respetos totales a Namtan por la interpretación de Aion y Wabum de una forma tan magistral, y qué mejor manera para eso que la interpretación del rompimiento en el hospital al realizar el mismo guión a través de dos personajes distintos y con expresiones completamente diferentes. Además de ser la primera actriz en ponerse en los zapatos de dos personajes para una producción GL, algo que será muy frecuente a partir de este punto. En segundo lugar, mis respetos también para Finn al aprender el sistema Braille y adentrarse a profundidad, a través de Mei, en la realidad que muchas personas ciegas afrontan día a día, ya sea si nacen con ceguera o se produce por diversas circunstancias como un accidente o una enfermedad degenerativa del cuerpo. Ya para finalizar, ¿qué es lo que más les gustó de Pluto? ¿Creen que nuestros sentimientos observan el mundo que nos rodea mucho mejor que nuestros propios ojos? Coméntenlo abajo en los comentarios y no se olviden también de seguir las redes sociales que estarán en la descripción. Twitter, Instagram, TikTok y Spotify, donde se subirán soundtracks propios de cada una de las series acordes al desarrollo de su drama, tanto en inglés como en español, para que lo escuchen y se deleiten. Con eso dicho, saludos desde Perú y ya nos estaremos viendo en un próximo video. ¡Chao, chao, chao! Y si tú o alguien que conoces sufre de bullying, acoso, depresión o demás actos y pensamientos negativos, se puede pedir siempre la ayuda de un amigo, un familiar o realizar un llamado de emergencia a estos números que ven en la pantalla a lo largo de la región. Recuerden que nadie en este mundo está solo ni debe de enfrentar estas batallas internas en silencio. Muchas gracias por su comprensión.